ustedes. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tenga, me dice amén. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Ore por usted, ore por mí. Y hablemos con el Señor y pidámosle que una vez más nos guíe a toda verdad y a toda justicia a través de su palabra. Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana porque nos tiene una vez más reunidos en su nombre. Porque nos permite, Señor, estar aquí, porque podríamos estar en cualquier otro lugar, Señor, pasando muchas penas tal vez, Señor, siguiendo la corriente de este mundo, mi Dios. Pero a usted le ha placido abrir nuestros ojos, cambiar nuestro corazón, guiar nuestros pasos a este lugar para que nosotros podamos buscarle, podamos encontrarnos con usted, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Le pido, mi Dios, que no permita que ninguno de los que están aquí salgan como entraron, Señor, sino que algo diferente suceda en sus corazones, mi Dios. Le pedimos, mi Señor, que nos bendiga, que nos transforme y haga la obra, Señor, para la cual usted nos ha traído a este lugar. Le pido que nos ayude a tener reverencia, a estar concentrados. Le pedimos por nuestros niños, mi Señor, para que usted sea el que nos ayude a tenerlos tranquilos y para que usted sea el que los sosiegue a ellos por el poder de su Espíritu, Señor. Ayúdenos a todos, Padre. Ayúdenos, Señor, a aprovechar el tiempo y a glorificar su nombre mientras escuchamos su palabra, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, ¿alguna vez usted se ha encontrado completamente a oscuras? Yo me acuerdo cuando yo era niño que a veces se iba la luz en nuestro barrio. Era común, en esos tiempos se iba la luz a cada rato, en las noches. Y algún vecino tenía algún generador eléctrico, no como los que fabrican hoy, sino algo ruidoso y que no tenía mucha capacidad. Y recuerdo que cuando le caíamos bien o estamos bien, en buenos términos con el vecino, nos tiraba una extensión para que prendiéramos un par de focos. No sé si ustedes se acuerdan de esos tiempos. Pero era, hermano, eso era algo mágico, que el vecino porque él decidía, si nosotros mirábamos por la barda, que caía una extensión para el otro lado, era que nos iba a dar luz. Pero no era para mucho, era solamente para tener. Y eso era cuando estaba contento, cuando sabía que tenía suficiente combustible o si la teníamos contento nosotros. Pero cuando estaba molesta, que le peloteábamos mucho el portón de su casa, pues no nos tiraba ninguna extensión, sino que nos quedábamos a oscuras. Y cuando venía la energía, cuando se activaba la energía eléctrica, usted no sé si se acuerda, la gritazón que se armaba en aquellos tiempos, en todo el barrio, todo el mundo gritaba.
Y era increíble porque todos los focos de la carretera se prendían, las luces de la casa se prendían, pero por alguna razón todo el mundo gritaba, ¡vino la luz! ¿Se acuerdan? Como si nadie se hubiera dado cuenta. Y se oía en todo el barrio. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando. Los que no nacieron aquí, que estuvieron allá, saben de que era un acontecimiento exagerado. Era más la alegría de que venía que el enojo de que se había ido, ¿sí o no? Porque ya estábamos acostumbrados a que se fuera. Y es que, hermanos, el ser humano fue hecho para la luz. Y cuando uno se encuentra a oscuras, hay cierta sensación de angustia que ni siquiera se puede explicar. Hay cierta sensación de tristeza que no se puede explicar. Hace 2 años se nos fue la luz por un par de días aquí y era una depresión terrible cuando la helada, que se congeló todo y que se fue la luz como por 3 días en algunos lugares. Y era casi deprimente, era terrible. Y eso que estamos hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo haberles visto las caritas a ustedes. De la tristeza de que no venía la luz. Y no venía, y no solo por la depresión de la oscuridad, sino por el frío también que hacía. Entonces, ustedes y yo sabemos, hermanos, que las tinieblas son terribles. Cuando la luz comienza a brillar en medio de la oscuridad, ¿alguno de ustedes ha dejado de ver la luz cuando empieza a brillar? O sea, si aquí se apaga la luz y no hay luz allá afuera, estamos de noche, si se apaga, pero de repente se prende, ¿alguno de ustedes le pasaría desapercibido? ¿Verdad que ninguno? Todos nosotros, de alguna manera, la veríamos inmediatamente, percibiríamos aún sus efectos inmediatamente. Pero, ¿y si nos encontramos ciegos? Si nosotros nos encontramos ciegos, necesitaremos que alguien nos guíe hacia la luz. Y aquí ya estamos entrando a un terreno espiritual. La Biblia dice que los incrédulos son ciegos espirituales. Los incrédulos no pueden ver. Los incrédulos viven en constantes tinieblas, en oscuridad. Necesitan ser guiados a la luz, porque por su propia cuenta no sabrían diferenciar la luz de la oscuridad porque están ciegos. Imagínense qué terrible que venga la luz, pero que usted tenga una venda tan oscura, tan profunda, que usted no sabe si vino o no vino, pero hay gente alrededor que sabe que sí hay luz, y esa gente es la que necesita, a esa gente necesita usted para que lo guíe hacia la luz. La Biblia dice que los incrédulos son ciegos espirituales. Necesitan ser guiados a la luz. No pueden ir a la luz por su propia cuenta. Dice 1 Corintios 4:3, dice, ese es el tema, Dios con nosotros, luz y salvación a los que la reciben. Y dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, todo aquel que no ha conocido el evangelio está perdido. Esto es una tremenda contradicción con aquellos que dicen que usted se puede salvar con cualquier otra creencia que no sea el evangelio. Hay gente aún detrás de púlpitos supuestamente cristianos que dice que una persona, con tal de que crea de todo corazón en su Alá, en su Buda, en su Mahoma, en su religión oriental, en su lo que sea que no tenga que ver con el cristianismo o que no sea el cristianismo bíblico, dicen, ¿quién soy yo para condenar? ¿Qué sé yo si el Señor lo va a salvar o la va a salvar creyendo eso que no es el evangelio? Y dan a entender como si cualquier creencia, con tal de que sea de todo corazón, puede salvar a un ser humano. La Biblia dice que no, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Siguen en oscuridad, están perdidos, en los cuales, dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mientras eso no suceda, están perdidos.
Es lo que dice. Ahora, ¿tendrán excusa? Ahora, ¿podrán decir estas personas en aquel día en el que se enfrenten delante del Señor, del gran trono blanco, del juicio final de Dios contra los pecadores? ¿Será que tendrán excusa y podrán decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me vas a condenar si yo estaba ciego? Si yo estaba en oscuras, yo no podía ver. El asunto, hermanos, es que por la venida de Cristo, por la encarnación de Dios en Cristo, ningún ser humano tiene excusa. El rechazo de los hombres no tiene excusa. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Va a poner una condición y va a poner un resultado, tanto positivo como negativo, de acuerdo a la respuesta que las personas dan a esa luz. Amén. Si una persona sabe que está ciega, lo sabe. En otras palabras, nadie está ciego e ignora que está ciego, ¿verdad que sí? Y si sabe que está ciego, va a tener que usar de algunos recursos para encontrar aquello que los que están en la luz pueden encontrar. O sea, en otras palabras, los ciegos, aún físicos, siempre se las arreglan para resolver con su vida, aunque estén ciegos, ¿sí o no? Para los ciegos espirituales, Dios no los dejó a su ventura. Para los ciegos espirituales, Dios no los dejó a su suerte. Para los ciegos espirituales, y entre los cuales estábamos nosotros, Dios no nos dejó a que nosotros resolviéramos por nuestra cuenta las consecuencias de nuestra ceguera, sino que Él proveyó lo que nosotros necesitábamos, por lo cual, cuando los hombres que están ciegos rechazan esa luz, no tienen excusa. Dice el texto en Juan capítulo 1, versículo 9, recuerde, luz y salvación a los que le reciben. Hay una implicación negativa ahí. Dice Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esta expresión que dice que alumbra a todo hombre, está diciendo que de una u otra manera todo ser humano consciente, porque no estamos hablando de niños pequeños que todavía, a pesar de que son pequeños pecadorcitos, todavía no son conscientes de su condición, no pueden entender las implicaciones de su condición, pero estamos hablando de personas ya conscientes, que ya pueden entender. Las edades varían en algunos y otros. Pero el asunto es que la Biblia dice que esa luz verdadera ya alumbraba a todo hombre, que es una condición general para toda la humanidad. Cuando Jesús vino a este mundo, siendo Dios encarnado, la ceguera del mundo incrédulo pasó a ser inexcusable. Porque antes podían decir, estoy ciego y no hay manera en que yo pueda cambiar mi ceguera. Pero cuando el Señor viene a este mundo, eso ya no tiene excusa. Porque Dios se manifestó en Cristo en su máximo esplendor y con su máxima revelación en Jesús. Nuestro Dios descubrió a la vista de todos la condición perdida de los hombres y su intención de salvarlos a pesar de la inutilidad de ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos sabemos que el Señor dio una ley en el Antiguo Testamento y esa ley manifestaba la santidad o el estándar de la santidad perfecta de nuestro Dios. Amén. Pero Dios no dio esa ley, y usted lo puede comprobar si tiene en cuenta todo el contexto de la Escritura. Dios no dio esa ley porque pensara que la gente tenía la capacidad de cumplirla, sino que Dios dio esa ley que manifestaba el estándar perfecto de santidad delante de Él, para que el hombre se diera cuenta a través de esa ley lo perdido que se encontraba. Y cuando se diera cuenta de lo perdido que se encontraba a través de esa ley, entonces se iba a dar cuenta que necesitaba a un Salvador. Cuando este Salvador vino, cuando Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, Jesucristo vivió a la perfección esa ley. Entonces eso le muestra al hombre que solo hay un camino, que solo hay una verdad
y que solo hay una fuente de vida. Si ellos lo negaron, si ellos lo rechazaron, fue sin excusa para ellos. Porque nuestro Señor descubrió a través de la vida perfecta de Cristo y a través de su predicación, de su anunciación del reino de Dios, la condición perdida de los hombres. Pero no solo eso, Él anunció su intención de salvarlos, a pesar de lo inútiles que eran. Perdón, hermanos, antes de seguir, yo le había traído a Gaby, que no habla español, ¿sí? ¿Se lo dieron? Ok, porque no les había dicho y luego sigo hablando y ella me queda viendo que no entiende. Así que el Señor descubrió a la vista de todos la condición perdida de los hombres. Descubrió la inutilidad de los hombres. Pero mientras lo hacía, anunciaba la salvación de los hombres y la justicia de Dios en la cruz. Imagínense qué tremendo, hermano. Que en la cruz no solamente se muestra el amor de Dios. En la cruz también se muestra la justicia de Dios y lo horrendo de nuestro pecado. Así que la cruz nos muestra tres cosas. El amor de Dios al sacrificar, castigar, al cargar en nuestro pecado en su Hijo y castigarlo en esa cruz. Pero también la cruz nos muestra a nosotros la justicia de Dios, que no va a dejar de castigar el pecado. Por lo tanto, todo aquel que no acude a la luz y que persiste en sus tinieblas y que rechaza esa salvación, entonces se va a ver en algún momento de su vida y por la eternidad recibiendo ese castigo que Cristo tuvo que recibir. Amén. Pero no solo eso, la cruz también nos muestra a nosotros lo horrendo de nuestro pecado. Cuando usted vea la cruz, siempre acuérdese, así de horrendo es mi pecado. Por eso es que los verdaderos cristianos no somos indiferentes al pecado. No es que ya no pecamos porque todavía no hemos sido perfeccionados. No es que no fallamos, pero la diferencia entre el pecador arrepentido y el impío es que el pecador arrepentido ya se duele de su pecado, porque ahora hay una conciencia interna que le muestra esa imagen de la cruz y le dice, así de horrendo es tu pecado. Tan horrendo es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le cargó en Él nuestros pecados, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Aquí la palabra luz verdadera se refiere a lo que es real, a lo que es genuino, a lo que es auténtico, a lo que se refiere Juan aquí. Está tratando de decir, esta es la única revelación auténtica, confiable, fidedigna de parte de Dios. Ni el Corán, ni Mahoma, ni nadie más de cualquier religión pagana puede decir que tiene algún poquito de esa luz que Dios vino a traerle al hombre para guiarlo de regreso a Él. Dice aquella luz verdadera, y esa expresión luz verdadera da a entender que cualquier otra supuesta fuente de luz para guiarnos a Dios es falsa. No es auténtica, no es aceptable. Amén. Así que esta expresión luz verdadera se refiere a lo que es real, es genuino. La próxima vez que alguien diga, pero ¿quién dice que solo Cristo? Dios dice que solo Cristo. Porque a veces lo acusan a uno como cristiano y dicen, ustedes son unos soberbios, ustedes son unos orgullosos, ustedes son exclusivistas, ustedes son intolerantes. Depende de a qué le llames intolerante. Porque lo acusan de un montón de calificativos a uno para hacer ver el cristianismo como algo negativo, cuando nosotros lo único que estamos siguiendo es la instrucción de Dios en su palabra. Amén. No somos nosotros los que generamos esta verdad, sino que nosotros somos los que creemos y anunciamos la verdad de Dios. Amén. Que es una gran diferencia. Él es la luz verdadera. Él es la luz real, Él es la luz genuina. El hombre puede ver en Jesús el reflejo más claro de la luz de su gloria, porque Jesús es el máximo resplandor de la gloria de Dios. Por eso Él pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, acuérdese de esa palabra, nadie viene al Padre si no es por mí.
¿por qué solo Jesús? Alguien le preguntará a usted, ¿por qué solo Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién te crees tú para decir eso? Yo no me creo nadie. ¿Por qué es que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿De dónde saca semejante presunción? No es que no me la saqué yo. Es así porque Dios lo decretó así. Eso no me lo inventé. Eso no es una creación humana. No es una invención humana. No es una religión de fabricación humana. No es una ideología nacida en la mente del ser humano. Es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Amén. Dice Hebreos 1:3. Dice, déjeme ver si lo tengo ahí. Hablando de la revelación de Jesucristo, dice Hebreos 1:3, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, Jesucristo es el reflejo más claro de la gloria de Dios. Jesús es el máximo resplandor de la gloria de Dios. Las personas pierden su tiempo a veces inventando manifestaciones de la gloria de Dios. Y dicen, ahí está, ahí viene la gloria de Dios, ahí viene. Y empiezan hasta a reproducir experiencias y actos místicos que practican las religiones paganas, que practican muchos círculos de las tinieblas y los quieren traer a la iglesia y empezar a reproducir ese montón de cosas que no tienen sentido, o que si tienen sentido es sentido demoníaco, pero ellos quieren introducirlo en la iglesia y dicen, ahí está la gloria de Dios. Eso no es la gloria de Dios. Si usted quiere ver, si usted quiere experimentar la mayor manifestación de la gloria de Dios, conozca a Cristo. Ríndale su vida, ríndale su corazón, entréguele el destino de su alma a Él y usted va a ver que Él es el resplandor de su gloria. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres para que puedan volverse a su Creador por medio de Él para ser salvos. Jesús es la verdadera luz que alumbra a los hombres. Por eso Él es el único. Jesús es el único que puede hacer posible de que los seres humanos puedan volverse a Dios para ser salvos. Dios ya se había revelado a través de la naturaleza para decirle a los hombres quién es su creador y su necesidad de buscarle. Dice Romanos 1:18 para los que dicen, bueno, a mí nunca me han predicado nada, y entonces si a mí nunca nadie me predicó nada, entonces yo no puedo, yo puedo tener excusas cuando yo llegue al cielo y decir, bueno, a mí nadie me predicó nada. La cuestión es, hermanos, que el Señor ha puesto suficiente de su revelación, y no estoy diciendo que la máxima revelación, pero ha puesto suficiente de su revelación en la naturaleza para que el hombre sienta esa inquietud y esa curiosidad, digámoslo así, para saber que hay algo más y que tiene que buscarlo. Y cuando el hombre se da cuenta de que alguien poderoso, sumamente poderoso, que alguien con inteligencia, que alguien supremo, que alguien soberano tuvo que haber hecho eso, entonces Dios empieza a guiarlo. ¿A dónde cree usted que lo va a guiar? A Cristo, porque ese es el propósito. A Cristo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entre más las personas ponen excusa
entre más las personas empiezan a anteponer sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, su propia lógica delante de Dios, entonces más su razonamiento se ve entenebrecido. Más se meten y se hunden en la oscuridad, porque dice el texto que aunque no se les haya predicado el evangelio, no tienen excusa. Pero cuando las personas atienden esa revelación natural de Dios, cuando las personas atienden esa conciencia interna que Dios ha puesto desde que nacieron, entonces y se humillan sabiendo de que no lo entienden todo, Dios los va a guiar a Cristo. Pero cuando anteponen sus necios razonamientos, se vuelven más a la oscuridad. Y no tienen excusa, dice Juan, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En ese momento que Juan está hablando, han pasado un par de años, unas décadas tal vez, pero cuando nosotros hablamos ahora decimos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ya vino a este mundo. Ya está obrando, ya obró, ya murió en la cruz, ya vive en medio de la iglesia, ya vive dentro de los creyentes, ya a través de los creyentes Él obra para que otros también le conozcan, de modo que no tienen excusa. La gente está viendo, hermano, aunque no quieran reconocerlo, aunque se cierren sus ojos, aunque ataquen a la iglesia, aunque traten de buscarle todas las excusas posibles, pero están viendo la obra de Cristo en aquellos que le conocen. No tienen excusa, tienen lo creado y tienen lo regenerado que son usted y yo. Ven la diferencia que Dios hace en aquellos que le aman, en aquellos que le sirven, en aquellos que le han rendido sus vidas a Él. ¿Cómo no ver esa diferencia? Y no estoy diciendo que somos perfectos, pero somos diferentes. Mire, hermano, por más nuevo que sea usted en las cosas del Señor, ya hay una diferencia. Y no lo digo por alegrarlo a usted, pero yo la puedo ver en aquellos que aún han empezado a caminar con el Señor. Se ve la diferencia. Hay una gran diferencia. Ya somos nuevas criaturas. Y el mundo, si se detuviera y fuera sincero y honesto, si se humillaran delante de Dios, también pudieran verlo. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, en aquel momento venía a este mundo. En este momento vino a este mundo, vino a mi vida, vino a su vida. Está haciendo la diferencia en los círculos donde usted se mueve. Y por más que ellos se enojen, se retuerzan y lo nieguen, pero usted está resplandeciendo para Cristo. Así que a pesar de la ceguera espiritual de los hombres, ellos son responsables delante de Él por no recibir su regalo de salvación, porque su ceguera es voluntaria. Antes de que Cristo viniera, su ceguera no era voluntaria. No podían cambiar esa ceguera. Estaban condenados y no había nada que los liberara de esa condición. Pero para eso apareció Cristo, para deshacer las obras de las tinieblas, para llamar a aquellos que le rinden su vida a la luz verdadera. No tienen excusa delante de Él. Su ceguera es voluntaria, ya que rechazan el conocimiento revelado de Dios en la naturaleza, en sus conciencias y en Cristo. Y a través de usted que ahora le conoce también. Así que, hermano, yo sé que a todo mundo le puede entrar esa tentación de sentirse un poco como frustrado, a veces contrariado, a veces depende de su madurez espiritual, pero puede sentir hasta cierta pena delante de los incrédulos. ¿Usted nunca se ha sentido intimidado por un incrédulo? Yo le voy a ser sincero, yo me he sentido intimidado por algunos incrédulos que le salen a uno con cosas y que le salen o enojado con ironías o con burlas o con preguntas según ellos inteligentes y no sé si alguna vez usted se ha sentido contrariado, frustrado, avergonzado, intimidado por ellos. Pues no más, hermano. Todo eso que ellos hacen para intimidarlo, para avergonzarlo, es solamente el intento desesperado de ellos de seguir negando la luz, de seguir rechazando a Cristo, de seguir menospreciando el evangelio. Así que usted de ahora en adelante, cada vez que a usted le toque hablar con un incrédulo, cada vez que a usted le toque presentarle la luz, hágalo con valentía, hágalo con seguridad, hágalo por amor de ellos, pero
con la fidelidad que usted le debe a Cristo, y no deje que lo intimiden, no deje que lo avergüencen, no deje que se burlen de usted, sino que más bien usted sepa que la verdad de Dios es la que está saliendo de su boca. De eso sí asegúrese, que es la palabra de Dios la que sustenta lo que usted está tratando de decir. Pero cuando usted está seguro que la palabra de Dios sustenta lo que usted está diciendo, entonces no se deje intimidar por nada ni por nadie. Amén. Porque si la revelación de Dios en la naturaleza, si la revelación de Dios en las conciencias del ser humano no fuera suficiente, en Jesús el mundo tiene toda la manifestación de la luz de Dios para que puedan encontrar el camino de regreso a su Creador. Y basta con que el hombre, la mujer, se humillen un poquito, y esa luz empieza a brillar, y esa luz empieza a deshacer las tinieblas, y esa luz empieza a alumbrar y a manifestar lo que no está bien, lo que Dios quiere cambiar, lo que Dios quiere sacar. Y cuando las personas empiezan a recibir esa luz voluntariamente, esas cosas horrendas que están allí escondidas, arrinconadas, empiezan a ser claramente visibles. Y como la persona se ha humillado a Cristo, entonces le da toda la autoridad al Señor para que empiece a barrer, a barrer, a barrer, a barrer y a sacar todo aquello que a Él no le agrada. Algunas cosas suceden de la noche a la mañana, algunas cosas suceden con el transcurrir del tiempo. Al tiempo de Dios, sí, pero suceden porque ahora usted es nueva criatura. Amén. Juan 3:19 dice, Juan 3:19, no sé si, creo que sí lo tengo ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está lo que le estaba diciendo. Cuando la gente está constantemente tratando de rebatir el evangelio que usted le está tratando de anunciar, cuando la gente está constantemente buscándole a usted defectos, buscándole a la iglesia defectos, buscándole al mensaje defectos, y no estoy hablando de cuando se predican cosas que no son la palabra de Dios, sino estoy hablando de la palabra de Dios. Y entonces, cuando la gente está constantemente buscando todo eso, buscando desacreditar el evangelio, lo único que están demostrando es que aman más sus tinieblas. Lo que está tratando de decir Juan aquí es que esto de la perdición, al final de cuentas, es voluntario. Amén. Dicen algunas personas que supuestamente creen en el gran amor de Dios y dicen, pero si Dios es amor, ¿cómo Dios va a mandar a personas al infierno? ¿Y por qué cree que mandó a Cristo? Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Él no va a dejar de castigar el pecado en aquellos que rechazan el castigo que Él sometió sobre Cristo. Entonces, las personas al final de cuentas se van voluntariamente al infierno. Porque esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No estaban dispuestos a dejar que la luz alumbrara su podredumbre, porque querían seguir celebrando su putrefacción, querían seguir devanándose en el lodo del que Dios los quiere sacar. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A veces, yo no sé de dónde la gente sacó esa expresión que dicen, mire, no insista mucho en que la gente reciba a Cristo, déjelo, cada quien tiene su tiempo. Mire, hermano, no nos metamos en asuntos de soberanía de Dios ni nada de eso. Metámonos al tema de que la salvación es urgente para todo pecador, porque no sabe si mañana va a morir. No sabe si saliendo de aquí va a tener oportunidad de cambiar el destino de su alma. Por eso el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación, cuando él predicaba el evangelio. ¿Por qué le digo todo esto? Porque dice Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que está diciendo Juan es, las personas rechazan a Cristo, no porque hoy no sea el día para ellos. Las personas rechazan a Cristo porque no están dispuestas a reconocer que la vida que llevan es pecaminosa, es mala y conlleva una condenación. No están dispuestos a arrepentirse, es todo. No es que hoy no sea el día para ellos, no, es que hoy ellos no están dispuestos a reconocer su
podredumbre. Y para eso apareció aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Las personas se niegan a venir a la luz de Jesucristo porque aman su pecado y no quieren reconocerlo y no quieren ser expuestos como los sucios que son. Y por eso es que hay un montón de gente hablando solo cosas agradables, cosas bonitas, cosas que hacen sentir bien a las personas cuando ellos predican y les privan de la oportunidad de ser confrontados con su podredumbre, con su perdición, con su condenación, para que verdaderamente vengan al arrepentimiento y a la salvación. Pero la labor del predicador no es hacer sentir cómodo y agradable a las personas mientras les predica. La labor del predicador es exponer los hechos de la palabra de Dios para que la luz alumbre a esas personas y esa putrefacción, esa mortandad, esas tinieblas sean disipadas cuando la persona viene al reconocimiento de que está mal. Vuelvo y le repito y acuérdese de eso. Se niegan a venir a la luz de Jesucristo porque aman su pecado. Eso es todo. Aman su pecado. No quieren reconocerlo. No están dispuestos a ser expuestos como los sucios que son. Quieren seguir dando la impresión de gente moral, de gente piadosa, de gente religiosa, pero no quieren reconocer el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de salvación en Cristo, porque eso los confronta, porque eso... Para reconocer y aceptar ese mensaje hay que dejar caer la máscara. Y hay que reconocer que somos sucios, que somos pecadores, que somos gente defectuosa, que somos gente que necesita limpieza, que necesita un barrido general en todos esos rincones llenos de telaraña de nuestra vida. Amén. Sigue diciendo Juan en el capítulo 1, versículo 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, o sea, Él vino a este mundo, se hizo ser humano, se encarnó y el mundo por Él fue hecho. Imagínese usted qué tremendo, hermano. Que usted construya una gran casa y le ponga todas las comodidades porque usted quiere albergar a las personas sin hogar. Personas que no tienen ninguna esperanza más que vivir en esa casa que usted les ha construido con todo el esfuerzo y la mejor voluntad del mundo. Y de repente se anuncia y se dice, bueno, el que construyó esta casa va a venir para ver qué se necesita aquí y terminar de darles a todos los que viven aquí lo mejor que él tiene para ellos. Y entonces usted llega a esa casa que usted construyó con toda la buena voluntad y vienen los indigentes que están ahí y dicen, bueno, ¿sabe qué? Saquemos a esta persona. ¿Sabes qué? Te odiamos, no te queremos, te aborrecemos, te despreciamos, no queremos escucharte, nos tapamos los oídos, no queremos nada de lo que vengas a ofrecernos. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo por Él fue hecho. Él es el dueño, el creador del mundo, tomó el lugar del hombre condenado para pagar su deuda y así el hombre fuese salvo por él, pero el mundo no quiso, no quiere. Pero Dios quiere que el mundo sea salvo por Él, con solo reconocerlo como su Señor, como Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida a Él. Yo creo que Él tiene todo el derecho de poner las condiciones. La gente está hoy en día en este mundo queriéndole decir a Dios cómo debería ser su plan de salvación, cómo debería ser su camino a la salvación, cómo debería ser el rescate para que ellos no tengan que ir al infierno o que puedan ir al cielo. Y están tratando de ponerle todas sus ideas humana a ese plan de salvación, pero no, el texto cuando dice y el mundo por él fue hecho, está diciendo él tiene el derecho de él establecer el camino. Él tiene el derecho de que sea él el que ponga las condiciones. ¿Por qué no? Él tiene que ser. De hecho, él es el único que podría saber el camino perfecto, nadie más. Uno a veces escucha, ¿qué piensas tú del evangelio? Le preguntan algunos líderes religiosos a sus jóvenes o a la gente. Y cada quien le pone su idea. Cada quien le pone, no, está bien, todo está bien. Todo lo que la gente piensa está bien. No, nada de lo que la gente pueda concebir en su mente está bien. Solo lo que Dios ha dicho está bien.
Y solo lo que Dios ha establecido es aceptable para que nosotros podamos llegar a Él. Nadie llega al Padre sino por Cristo. Nadie llega por su propia concepción humana, por sus propias ideas. Él es el creador del mundo. Y el creador del mundo tomó el lugar del hombre condenado para pagar su deuda, para que el hombre fuese salvo por Él. Ahora el hombre tiene que aceptar las condiciones de Cristo. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está diciendo Pablo, no hay manera de agradar a Dios si no es doblando nuestras rodillas delante de Cristo. Y usted o lo hace aquí, ahora, mientras usted está vivo, para rendirle su vida al Señor y ser salvo, o igual lo hará cuando esté delante del trono de Dios, aunque ya será tarde. Pero de que lo hará, porque esa es la voluntad de Dios, que en el nombre que delante de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Debajo de la tierra a qué se refiere? ¿A los gusanos? No, se refiere a los que ya están en el infierno ahora mismo. Un día están allá porque lo rechazaron y un día doblarán su rodilla, aunque ya es tarde. Entonces, esto deja claro, hermano, este pasaje que usted está viendo ahí, deja claro que la voluntad de Dios, que el plan de Dios es que el que quiera llegar a la gloria, a la patria celestial, que el que quiera ser librado de su condenación eterna, que el que quiera recibir el perdón por sus pecados, debe doblar sus rodillas delante de Cristo y rendirle su vida a Él. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellas ideologías y como yo ya le he dicho a usted, algunas personas lo hacen no con mala intención, no con intenciones ocultas o oscuras, pero dicen, no es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Bueno, aquí dice que delante de Dios se debe doblar toda rodilla. Si usted es discípulo, si usted es creyente aquí, ¿cómo no va a doblar su rodilla y va a ser su discípulo? Un día, escuche bien, el mundo se verá forzado a reconocer a Jesús como Señor y juez, aunque para ese momento será demasiado tarde para salvación. El tiempo es ahora. Hoy es el día, decía el apóstol Pablo. Hoy nosotros como embajadores de Cristo, allí donde usted está, en el trabajo, en el súper, en su casa, con su visita, sus amigos, con la gente que le presta sus oídos para escucharlo a usted, para escuchar las razones de la esperanza que hay en usted, en el Evangelio. Hoy es el día de que usted vaya y les diga, ¿a dónde vas a pasar la eternidad si murieras hoy? Bueno, no sé. Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta para ti. Si tú no doblas tus rodillas aquí ahora que estás en vida y le rindes tu vida a Cristo, recibes su evangelio, recibes su plan de salvación, te humillas delante de Él para ser su discípulo, un día vas a doblar tus rodillas, pero ya va a ser tarde. Sigue diciendo el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice, y el mundo por él fue hecho. Cuando dice, a lo suyo vino, está diciendo que el mundo es de él. Él tiene derecho de decidir qué hace con el mundo. Él no tenía que enviar a su hijo. Jesús no tenía que venir, dejar su trono de gloria, encarnarse, tomar el lugar de sucios gusanos como nosotros y rescatarlo. Él no tenía que hacerlo, pero Él lo amó a usted, me amó a mí, amó de tal manera a su creación, que dice la Biblia, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y murió en la cruz para que usted y yo no tuviéramos que padecer. Pero Él es el dueño del universo y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? La tierra y su plenitud. Dice Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Eso es lo suyo, y los suyos no le recibieron.
los que eran de su propia nacionalidad. Los que eran judíos no le quisieron recibir, aunque él primeramente venía a rescatarlos a ellos para hacer de ellos los misioneros que llevaran a todo el resto del mundo el mensaje del evangelio. Pero como nación, Israel no le quiso recibir. Aunque ellos reclamaban y ellos sabían que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y aunque Jesucristo dio todas las señales y mostró todas sus credenciales de que Él era aquel verbo encarnado que había anunciado Isaías. Pero ellos no lo quisieron porque no les convenía. No se acomodaba a sus ideologías religiosas. No se acomodaba a sus expectativas terrenales. No se acomodaba a lo que ellos aspiraban tener de Dios. Cuando Jesús era exactamente lo que Dios había prometido, a ellos no les importaba porque ellos querían algo más que Dios no había prometido. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Usted le presenta a las personas el mensaje del evangelio y mire, sillas vacías en todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios, aquel montón de sillas vacías porque la gente quiere a un Cristo acomodado a su conveniencia. Pero Dios dice, así no funciona. O ustedes reciben al Cristo que yo les envié, o ustedes no tienen esperanza de salvación, de perdón, de vida eterna. En sus pecados moriréis, les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Porque ustedes no creen lo que yo vine a decirles. Porque ustedes no creen las escrituras donde se habla de mí. Ahora vea la otra cara de la moneda, el privilegio de los que sí hacen lo que tienen que hacer. Dice el texto, dice Juan 1:12. Porque antes dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí hace un cambio dramático y dice, pero hay un grupo que cambia completamente su destino por una decisión, porque le recibe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dice el texto, a todos los que le recibieron. Y entonces usted le pregunta a la gente, ¿tú eres cristiano? Sí. Porque piensan que decir es lo mismo que ser. Pero no es lo mismo. Dice más a todos los que le recibieron. Recibir aquí, la palabra usada aquí, es agarrar, obtener, asir, aferrarse. ¿Cuánta gente usted ve en este mundo hoy en día que si usted le pregunta, ¿eres cristiano? Le dicen, claro que sí. Sí soy cristiano. Y usted ve que no están aferrados a Cristo. Que no viven rendidos de rodillas, y no estoy hablando literalmente, sino de corazón. No viven rendidos, postrados a las órdenes, al servicio del Señor. No estoy hablando que se pare detrás de un púlpito, porque no para todo es todo. Cada quien tiene su rol y su función en medio del cuerpo de Cristo. El asunto es que cuando aquí dice recibir es asirse, aferrarse a Cristo. ¿Cuántos están aferrados a Cristo? Realmente aferrados. Que cada mañana le dicen, gracias Señor por tu salvación. Gracias Señor porque me has sostenido. Gracias Señor porque todavía me tienes paciencia. Gracias por cada detalle de sus vidas. Recibirle, hermanos, aquí en este pasaje, es creer en Él como la Biblia lo presenta. Esto es importantísimo. Recibirle es creer en Él como la Biblia lo presenta y no como nosotros podamos concebirlo en nuestras propias mentes. Hay gente que dice que es cristiana, pero lo que tiene son ídolos en su cabeza, a los que ellos le llaman Jesús, a los que ellos le llaman Cristo. ¿O acaso aquellas personas que tienen aquellos crucifijos donde dicen que aquella estatua de yeso lloró, que sudó, que sangró, que les habló y que les dijo un montón de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad revelada de Dios en su palabra? ¿Acaso ellos están bien? Por supuesto que no. Ellos han hecho Cristos concebidos en su propia mente. Ellos ahora adoran un montón de ídolos a los que le llaman Cristo, pero no es cierto, porque recibir a Cristo es creer en Él como la Biblia lo presenta, no como nosotros podamos concebirlo en nuestras propias mentes. Todo Cristo, y vamos a decir eso, todo Cristo que no se ajusta a la revelación de Él en su palabra es un ídolo más. Téngalo claro eso.
Recibirle es creer y aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. Y yo sé que a veces no se entiende esto, pero único quiere decir que yo no tengo otra alternativa más. Él es mi único Salvador. Y suficiente quiere decir que Él lo hizo todo, que yo no tengo mérito en eso. Amén. Y eso es recibirle, reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer nuestra condenación delante de Él y aceptar su sacrificio por nosotros. Creer en su nombre es creer en todo lo que Él es y todo lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Sabe que cuando Juan dice que creen en su nombre, no está hablando solamente del nombre, así como usted lo escucha literal, Jesús? Oh, Jesús, sí, yo creo en Jesús. Cuando dicen el nombre, usted sabe que para los judíos el nombre representaba una identidad, representaba un oficio, representaba una función, representaba todo lo que la persona era, hacía y todo lo que la persona representaba para aquellos que lo conocían. Y entonces no está diciendo solamente, ¿crees que existió alguien llamado Jesús? Oh, sí, yo creo que Jesús existió. Creo que Él fue un buen maestro. Creo que Él fue un buen ejemplo para las personas. Creo que Él fue una persona muy buena. Creo que tenía hasta ciertos poderes místicos y sobrenaturales. Pero yo no sé si creo que Él tomó mi lugar en la cruz. No sé si creo que yo necesitaba que alguien tomara mi lugar en la cruz. No sé si mi pecado era tan grande como para que Dios mandara a su Hijo a morir en mi lugar. Tal vez para otros. Eso no, para mí no creo que sea. Yo he sido religioso, he sido una buena persona y he tratado de vivir lo mejor que he podido. Pesan más las cosas buenas que las cosas malas en mi vida. Creo en Jesús, pero no como la Biblia dice que Él es. Bueno, cuando el texto dice los que creen en su nombre, significa que es creer todo lo que Él es y todo lo que Él vino a hacer por nosotros. No se trata de creer solamente lo que nos gusta. No se trata de creer solamente aquello que se acomoda a nuestras ideologías mundanas. Se trata de recibirle como nuestro Señor y Salvador con todas sus implicaciones. ¿Sí se entiende? Por eso es que la iglesia, por eso es que el verdadero creyente no para de leer las Escrituras. Por eso es que al verdadero creyente le interesa estudiar la palabra de Dios. Le interesa tener un entendimiento correcto de cada pasaje de las Escrituras. Sobre todo, todo aquello que se refiere al plan de Dios para la salvación. Sobre todo aquello que se refiere a nuestra pecaminosidad, a nuestra inutilidad. Todo lo que Dios dice acerca del plan de redención. Tiene que entenderlo, tiene que recibirlo, tiene que creerlo. Y tal vez usted dice, bueno, pero una persona que recién recibe al Señor no entiende todas esas cosas. No se trata de entenderlo de una vez por todas, pero se trata de que usted esté dispuesto a conocerlo y aceptarlo a medida Él se va revelando a su vida a través de la palabra. Pero las personas que aceptan solamente lo que les gusta o lo que creen que les conviene en ese momento, esas personas no han creído en el nombre de Jesucristo realmente. ¿Sí se entiende? Recibirle es aceptar su perdón en la cruz y rendirle nuestra vida como nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Rey. Es hasta que creemos en su nombre y le recibimos que Él nos da el privilegio de ser contados como hijos de Dios y herederos de su reino eterno. Este es el privilegio para los que le reciben. Nadie que no le recibe, nadie que no se aferra a Cristo, nadie que no cree en Cristo como lo presenta las Escrituras, puede decir que es un hijo de Dios. Lo puede reclamar como quiera. Puede ponerlo en el parabrisas de su carro, puede ponerlo en la parte trasera del bumper, puede publicarlo a cada momento en sus redes sociales. No importa lo que diga, nadie que no se aferra a Cristo y no cree en el Cristo que está revelado en las Escrituras puede decir que tiene vida eterna. Su salvación es solamente por su gracia, por su amor, por su paciencia. Seguirlo rechazando es amontonar ira sobre nosotros en el día que el Señor venga a juzgar al mundo por sus pecados. Por eso Romanos 2.5 dice, déjeme ver si se lo puse aquí. No se lo escribí. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Seguirlo rechazando es amontonar ira sobre nosotros en el día en que el Señor venga a juzgar al mundo por sus pecados. La próxima vez que usted se moleste
o se sienta agraviado porque la predicación de la palabra lo confrontó con su pecado, le advirtió de algo urgente que usted tiene que dejar o que reconocer, usted piense, la predicación del verdadero evangelio, la predicación de la palabra de Dios que mueve a los pecadores al arrepentimiento es urgente. No podemos, hermano, desaprovechar la oportunidad de confrontar a las personas con su necesidad de recibir y de aferrarse a Cristo, de creer en el Cristo de las Escrituras, porque las consecuencias son demasiado terribles. Es un acto de amor hablarle a la gente y confrontarlo con su perdición, con su necesidad urgente. La gente piensa que es un acto de amor decirle a las demás personas que son campeones, que lo mejor de ellos viene mañana, y que declárelo y profetícelo y que decrételo y todo lo que usted sueña se va a hacer realidad. Eso no es un acto de amor, porque eso no llama a las personas a realmente rendirse a los pies de Cristo. Eso los llama a ser a veces hasta más soberbios, más orgullosos, más autosuficientes. Eso a veces hace ver como que yo soy Dios y Él es mi servidor. El que está en el cielo es mi servidor, porque si yo declaro y profetizo y Él tiene que hacerlo, entonces ya no se sabe quién es Dios, ¿verdad? Pero el Romanos 2:5 dice: por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La decisión es urgente. El cristianismo es lo mejor, el cristianismo bíblico es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Es la garantía de que ha pasado de muerte a vida, de que ya no vive en tinieblas, de que está caminando en luz. No solo le va a beneficiar para tomar mejores decisiones en este mundo, sino que le beneficia para que se libre de la ira venidera. Por eso no es necesario adornarlo. No es necesario endulzar el evangelio. Ya está suficientemente adornado con el hecho de que me libra de la condenación eterna, me limpia mis pecados, me perdona mi podredumbre y me saca de la condenación en el infierno y me prepara un lugar en su gloria. Ya es suficientemente dulce ver que el Dios eterno se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y aún siendo quien era, tomó mi lugar en la cruz. Ya es suficientemente dulce eso. Amén. Conclusión, hermanos. Lo único que el Señor demanda de usted es arrepentimiento y fe en Él. Confianza plena en su poder para salvarlo. Lo que Él demanda de usted es que reconozca su pecaminosidad, su impotencia para solucionarlo por usted mismo. Reconozca que su pecado contra Dios, contra el Dios perfectamente santo, merece un castigo, el cual Dios dice que es eterna separación de Él en el infierno. Uy, hermano, no hable del infierno. No le diga a la gente eso es demasiado feo y negativo. Y entonces, ¿cuándo el evangelio va a ser buena noticia si usted no reconoce que su pecado merece la condenación eterna? Si usted no puede darse cuenta de su gran problema espiritual, de su oscuridad, de su mortandad, de su podredumbre. Si usted no reconoce esa mala noticia de su perdición, ¿cómo va a considerar el evangelio tan buena noticia? De hecho, el evangelio es buena noticia precisamente por eso. Porque nosotros somos pecadores, inútiles, no podemos resolver nuestra perdición por nuestra cuenta y nuestro pecado merece un castigo eterno porque hemos ofendido al Dios eterno, al Dios santo, al Dios perfecto. Pero Dios en su amor proveyó una salida, nos abrió una puerta y se llama Jesucristo. Amén. Lo que Él pide es que, reconociendo todo lo que ya hemos dicho antes, usted crea que Jesucristo tomó el lugar que usted le pertenecía en aquella cruz para recibir su castigo, para pagar por sus pecados y para rescatarlo de la condenación eterna. Esto es el evangelio, hermano. El evangelio no es, ay, mire, hermano, usted si es cristiano, cada día va a ser viernes para usted. Usted si es cristiano, usted en este mundo siempre va a ser un campeón y nada le va a salir mal. Ay, por favor. Si los cristianos a veces somos los que más batallamos porque este mundo nos declara la guerra, porque Satanás nos ha declarado la guerra y porque ahora estamos en guerra con nuestra propia carne.
Este es el Evangelio. Usted cree que Jesucristo tomó su lugar, el lugar que a usted le pertenecía en aquella cruz, para recibir su castigo, para pagar por sus pecados y para rescatarlo de la condenación eterna. Él quiere que usted reconozca y acepte que Jesús es Dios encarnado, que murió la muerte que usted merecía morir, por una deuda que usted jamás podría pagar, para que usted reciba la vida que jamás podría merecer. Incline su rostro, hermano, ahí donde está. Incline su rostro ahí donde está. Y piense por un momento. Piense por un momento si esto es lo que usted cree en su corazón. Si este es el mensaje que usted ha abrazado, al que se ha aferrado con todo su corazón. Si este es el Cristo en el que usted confía. Si su cristianismo es la realidad del plan de salvación que Dios ha anunciado en su palabra. No lo que usted ha querido creer, no lo que algún maestro ha querido que usted crea, que no se fundamenta solamente en la palabra de Dios. Él quiere que usted reconozca y acepte que Jesús es Dios encarnado. Él quiere que usted reconozca y acepte que Él murió la muerte que usted merecía morir. Que Él pagó la deuda que usted jamás podría pagar, para que usted recibiera la vida que jamás podría merecer. Eso es ser verdaderamente cristiano. Aferrarse a Cristo, rendirle la vida a Cristo. Recíbale hoy, si no le ha recibido nunca. Reciba su perdón, reciba su salvación, ríndale su vida a Jesucristo. Confiésele hoy como su Señor, como el dueño de su vida. Pídale que le salve, pídale que le dé vida eterna, ruéguele que le guíe a toda verdad y a toda justicia a partir de hoy. Dígale: Señor, yo quiero esa salvación. Yo quiero que usted sea mi sustituto. Yo quiero que usted sea mi amo, mi rey, mi dueño, mi Señor. Yo no quiero vivir un cristianismo de confección humana. Yo quiero vivir el verdadero cristianismo, el que usted articuló desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierde, sino que tenga vida eterna. Yo quiero ser ese siervo, ese hijo. Yo quiero ser ese heredero suyo, Señor. No por mis méritos, sino porque me he aferrado a mi Señor Jesucristo, a mi sustituto, a mi Salvador, a mi Rey y a mi amo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Yo le pido en esta mañana, Señor, que bendiga a su pueblo. Bendiga a cada uno por nombre, aquellos que son nuevos, Señor, aquellos que tienen poco tiempo de estar escuchando este mensaje de su evangelio, Señor, la enseñanza de su palabra, las implicaciones de pertenecer a su pueblo. Yo le pido que los fortalezca, que aclare sus dudas, que los guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Yo no sé, Padre, cómo cada uno de mis hermanos y de las personas que están aquí han venido a este lugar hoy, Señor, pero le pido, mi Dios, por el poder de su Espíritu Santo, por la luz de su palabra, Señor, que sean bendecidos, que sean transformados, que sean guiados, Señor, que las dudas se desvanezcan frente a la luz de su palabra, Señor, que cada rincón de sus vidas sea alumbrado, Señor, y ellos no resistan esa iluminación de su palabra, sino que más bien, Señor, abran las puertas de cada rincón, de cada habitación de sus vidas, para que su palabra ilumine y elimine, Señor, todo aquello que le desagrada a usted, mi Dios. Para que todos los que estamos aquí, Padre, podamos esperarlo como usted se lo merece. Para que todos los que estamos aquí podamos vivir vidas, Señor, que le agraden a usted y que reflejen en este mundo la verdadera vida cristiana, mi Dios. Le pido eso primeramente por mí, mi familia y por cada uno de los que estamos aquí, porque todos lo necesitamos, mi Señor. Permita que vayamos con bien, Señor, a nuestros hogares. Permita que sigamos disfrutando este día, Padre,
Y permita, Señor, que en el transcurso de la semana nosotros podamos ser reflectores de su gracia, su amor y su misericordia a todo el que nos rodea, Señor. Amén y amén.